Buenas tardes. Buenas Que el tardes. Señor bendiga. Nos alegra estar un miércoles más reuniéndonos. Para nosotros se nos hace un poco raro estas fechas. Recordad que somos iglesia misionera y Dios nos ha dado el privilegio los últimos años de poder estar haciendo misión en este tiempo, pero es una bendición. Es una bendición poder estar aquí y poder estar compartiendo este tiempo. Porque ¿qué otra cosa podemos hacer sino alabar y bendecir el nombre del Señor? ¿Hay otra cosa que se pueda hacer? Desde que sale el sol hasta que se pone el sol, yo voy a contar, yo voy a alabar el nombre de mi Salvador, el nombre del Señor, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por poder estar reunidos. En esta tarde seguimos con mi versículo favorito, y en esta ocasión ¿a quién le tocará? Jeremías capítulo 29, versículo número 11. Jeremías capítulo 29, versículo número 11. Vamos a leer, por supuesto, un poquito antes del versículo número 10 al versículo número 14. Jeremías capítulo 29, y la pastora ya lo anticipó. Jeremías capítulo 29, versículos del 10 al 14. Vamos a ponernos en pie una vez más, en señal de respeto a la palabra de Dios. Y dice así la palabra del Señor. 29 a partir del versículo número 10 al 14. Dice: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice el Señor, haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Amén? Amén. Puedes tomar tu asiento. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que te esperas. Otra traducción dice, y me parece más acertada incluso, un futuro y una esperanza. El fin que esperas, un futuro y una esperanza. Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Mira, estas palabras vienen como agua de mayo. ¿Sabes lo que es la agua de mayo? Ese agua que tiene que venir para que finalmente dé fruto el producto de la tierra, aquello que has estado trabajando por tiempo, suele necesitar de abundante agua, ¿verdad? Pero hay un momento crítico, normalmente en algunas, dependiendo de lo que estés cultivando, ¿no? En donde necesita más agua de lo normal, o que se le dé el último toque de agua, ¿verdad? Si te pasas de ese agua, la planta se muere, y si no llegas a agua, la fruta deja de ser de buena calidad, no crece todo lo que tiene que crecer, ¿verdad? Esta palabra viene como agua de mayo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ha estado escuchando un mensaje muy negativo, pero no es ese mensaje negativo que alguien te pueda dar porque te quiera hacer daño, ¿sí? Porque de eso hay mucho en la viña del Señor, ¿verdad? Tú estás tratando de emprender algo, tú estás tratando de hacer algo, y hay voces detrás que te están diciendo: no puedes, no vale, no lo vas a conseguir, estás loco, ¿a dónde vas? No te das cuenta, ¿verdad? No es ese mensaje negativista que viene determinado tal vez por egoísmo, tal vez porque alguien tiene envidia de ti, sino un mensaje negativo que viene determinado por el pecado que el pueblo ha cometido. El pueblo, en su contexto histórico, le dio la espalda a Dios. El pueblo de Israel está viviendo un momento en donde el reino se ha dividido, se ha fraccionado y se ha sometido al asedio de naciones extranjeras que no le han dado tregua. Es decir, están viviendo el asolamiento, están viviendo el asedio, están viviendo lo que habían escuchado de los profetas acerca de lo que Dios podía hacer con ellos si no seguían la voluntad de Dios, si no obedecían a Dios, si no guardaban sus mandamientos. Lo están viviendo en primera persona.
Y es más, ni siquiera están viviendo las consecuencias de su pecado, sino el pecado de sus padres. ¿Te imaginas estar sufriendo la consecuencia de lo que hicieron tus padres? Qué rabia, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es clara cuando nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Cuidado con hacer algo que determine el destino de tus hijos. Cuidado con hacer algo que determine el destino de tu familia. Cuidado con las decisiones que tomamos. Cuidado con desobedecer la voz de Dios. Y eso es lo que está pasando en el pueblo de Israel ahora. El pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias de malas decisiones. Después de un asedio que duraría aproximadamente un mes, Jerusalén sería tomada y destruida junto con el templo en el 587, siendo saqueado de todos los utensilios santificados para el servicio a Dios. La peor pesadilla que alguien podía sufrir la estaba sufriendo el propio pueblo de Israel. Asirios, egipcios, babilonios, entre otros, fueron los pueblos que Dios escogió para corregir a su pueblo. Repito, no es un mal que me venga por la envidia de otras personas. Es un mal que me sobreviene a causa de mi pecado. Muy diferente. Dios al que ama, reprende. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios usa a otros pueblos para corregir al que es su pueblo. Recordemos que Jeremías comienza su ministerio profético en tiempos del reinado Josías. ¿Y quién fue Josías? Un buen rey, alguien que trajo una reforma al pueblo. Recuperó la ley, recuperó el sacrificio, la ofrenda a Dios en el templo, recuperó lo que el pueblo había olvidado. Dirigió nuevamente el pueblo al reino de Dios, a los preceptos de la ley. Pero esto no surtió el efecto deseado. Y es que en ocasiones Dios nos da avisos, como decíamos el domingo, en donde Él nos está, a través de una persona, a través de una palabra, a través de muchas circunstancias, nos está recordando que Él está ahí, que Él quiere bendecir nuestra vida, que Él quiere acompañarnos, pero que hay algo que nosotros debemos de hacer. Y nosotros debemos de tomar una decisión. O sigo lo que Dios me está diciendo, acepto que el Señor me está avisando, o por el contrario, cierro mis ojos a esas señales y sigo adelante. El pueblo seguía fornicando, seguía detrás de otros dioses, seguía negociando con otros reinos por intereses estratégicos. Y aquí Jeremías levanta la voz, es la voz de Dios a la cual el pueblo no escucha. Y esto yo siempre lo pongo de la misma manera. ¿Sabes? Cuando éramos pequeños y nuestros padres nos estaban hablando y nos decían, haz esto, haz lo otro, en términos generales, ¿qué pasaba? Que oíamos pero no escuchábamos, ¿verdad? Ya no podían decir nuestros padres cualquier cosa, que lo oíamos, pero me entraba por un oído y me salía por otro. Y eso es lo que le pasaba a Jeremías. Jeremías está frustrado porque el pueblo no oye, porque el pueblo no está entendiendo nada. El pueblo ha cerrado su corazón a la voz de Dios. El pueblo no escucha. Y el ministerio del profeta está marcado por la denuncia, pero también por la última oportunidad para Israel de escapar del juicio mediante una verdadera conversión. Ahora, hay diferentes pasajes en donde encontramos cómo Dios está advirtiendo al pueblo, incluso lo está amenazando. Jeremías 2, del 2 al 13, Jeremías 5, del 15 al 19, Jeremías 6, del 16 al 19, Jeremías 7, del 3 al 7, del 3 al 15. Dios ha hablado al pueblo, Jeremías 12, del 14 al 17, un mensaje que no es el mensaje que el pueblo quiere escuchar. Pero de repente llegamos al versículo 10 del pasaje que hemos leído
en donde el Señor dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Jeremías ya lo había prometido. Jeremías ya le había dicho al pueblo: vais a ser corregidos, pero esa corrección va a tener una duración determinada. Mira, una cuestión: cuidado con hacer o tratar de corregir o imponer un castigo que no vas a cumplir. Eso lo solemos hacer con nuestros hijos. No te voy a dar el móvil y vas a estar una semana sin móvil. Y a lo que hacen 15 minutos dices que no la aguanto más, tomar móvil. ¿Sí? Es que no vas a salir con tus amigos porque no me haces caso y vas a estar un mes sin salir con tus amigos. Mamá, yo quiero salir con mis amigos, yo quiero salir con mis amigos, yo quiero salir. Y al final dices: mira, sal con tus amigos y déjame en paz. Y es así. Cuidado con no cumplir con lo que dices, con lo que prometes. Cuidado con no llevar a cabo la corrección. Dios había determinado un tiempo para corregir al pueblo: 70 años. No eran 40 como en el desierto, eran 70. Pero esos 70 años tenían un principio y un final. Dios había asignado un final, pero pasaría una larga temporada en el exilio antes de que Dios nos hiciera volver a ese lugar. Y en medio de ese tiempo, ¿qué ocurrió? Se levantaron falsos profetas tratando de convencer al pueblo y prometiendo que el regreso del exilio sería rápido. Cuidado, porque nos gusta pasar rápidamente por la prueba. No nos gusta estancarnos o quedarnos por mucho tiempo en ese lugar en donde sentimos dolor, por ese, como dice el Salmo 23, ¿no? Por ese valle de sombra de muerte. Nos gusta pasar rápido, ¿verdad? Pero no depende de ti, no depende de lo rápido que corras, depende del Señor. Porque el Señor ha determinado un tiempo para cada cosa. Cuidado con aquellos que te digan: tranquilo, porque ya va a terminar el sufrimiento. Puede que no sea la voz de Dios. Puede que sea simplemente esa voz que quieres escuchar para aliviar tu carga. Y recuerda que cuando estamos ansiosos, cuando estamos cargados, la palabra del Señor nos enseña que todo eso lo debemos de llevar ¿a quién? Al Señor. A Él. Somos ansiosos, queremos pasar rápido por la prueba, pero la prueba tiene un fin en sí misma, que es purificarnos y limpiarnos y prepararnos para lo que Dios está preparando. Falsos profetas prometían un rápido regreso del exilio. Hablaban lo que el pueblo quería escuchar. Y después, eso nos gusta a todos, ¿verdad? A nadie le gusta que le den malas noticias. Siempre que vamos al médico o que vamos al taller para ver si nos van a arreglar el coche o vamos a cualquier sitio, preguntamos: ¿y cuánto tiempo va a ser? ¿Sí o no? Lo hacemos. ¿Por qué? Porque deseamos que eso pase rápido. Repito, el tiempo le pertenece a Dios. No permitas que haya voces que te impidan pasar por aquello que Dios ha preparado para tu vida, porque eso tiene un fin para llevarte al siguiente punto, allí donde Dios te quiere. Con el tiempo, Dios los visitaría y despertaría sobre ellos su buena palabra para hacerlos volver a ese lugar. Dios tenía una buena palabra para los exiliados, simplemente no era la palabra que traían los falsos profetas. El profeta tiene el doble deber, por un lado, de dejar a un lado sus falsas esperanzas y mantener sus expectativas correctas. Por lo tanto, Jeremías advirtió claramente al pueblo que no esperaran más de lo que Dios les había prometido. Y los incitó a buscar el cumplimiento de lo que Él sí había prometido. Y es que a veces esperamos lo que Dios no ha prometido y desesperamos por aquello que Dios sí nos ha prometido. ¿Te das cuenta? De manera que, como hijos de Dios, debemos de esperar y saber que Dios tiene sus pensamientos puestos sobre
nosotros. El exilio, por mucho que el pueblo deseó que durara menos tiempo, duró 70 años. Ni un año más, ni un año menos. ¿Te imaginas saber que va a durar 70 años, pero tener la esperanza de que dure un año menos? Somos así muchas veces. Dios nos ha dicho algo y estamos esperando que se cumpla en otro tiempo muy diferente al que Él nos ha dispuesto. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Dios conoce sus propios pensamientos para con los judíos desterrados en Babilonia. Ellos no sabían o no recordaban sus pensamientos hacia ellos, por lo que Dios quería expresarlos por escrito a través de las cartas de Jeremías. Muchos se habían olvidado de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y muchas veces nos olvidamos. ¿Por qué? Porque todas las noticias que nos dan son malas, porque todo lo que vivimos parece negativo o es evidentemente malo en el momento en que lo estamos viviendo. Y se nos olvidan las promesas de Dios. Cuando el Señor dice: yo estoy contigo, ¿esa promesa para cuándo es? ¿Cuánto tiempo de duración tiene esa promesa? Siempre. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces te has sentido solo? Pero si Dios te ha dicho que está contigo, ¿cómo puede ser que te sientas solo? ¿Te das cuenta? Se nos olvidan, somos oidores olvidadizos, somos fruto de la presión y de la tensión que vivimos. Se nos olvida las cosas importantes y nos centramos en las que no son tan importantes. Recuerda que tú eres la gloria de Dios. Tú eres la gloria de Dios. Él ha dado a su Hijo por ti. Él tiene un propósito en ti y Él lo va a cumplir. La gloria de Dios se va a revelar en tu vida y eso va a darle testimonio a otros de que Dios es real. Por lo tanto, no desesperes. Dios conoce sus pensamientos acerca de ti. Dios piensa en nosotros. Así como dice el Salmo 45, que sus pensamientos que los pensamientos de Dios son difíciles de entender. No es posible contarlos. Si yo anunciara y hablara de ellos, no puedo enumerarlos. Sin embargo, Dios piensa en mí. Dios piensa en ti. Y qué bonito cuando alguien piensa en uno, ¿verdad? Cuando te trae ese imán o esa gorra de: estuve en tal sitio y me acordé de ti. ¿Te han traído alguna vez un obsequio de ese estilo? Estuve en Chipiona y me acordé de ti. Estuve en Madrid y me acordé de ti. Qué bonito, ¿no? Que se acuerden de uno. Pues Dios piensa en nosotros. Los pensamientos de Dios se dirigen a sus hijos, especialmente a los hijos de la aflicción, como los pensamientos de un padre a sus queridos hijos. Sin embargo, lo que Dios les dice a los exiliados a través de Jeremías es aún mejor. Dios no solamente piensa en su pueblo, sus pensamientos son acerca de ellos. No sé si ves la diferencia. No es lo mismo pensar en que tus pensamientos sean hacia alguien. Yo puedo pensar en Gilbert y Damani, misioneros en Senegal, y les pongo cara y sé dónde están. Ahora, si mis pensamientos son hacia ellos, lo que estoy pensando es: estarán bien cuidados, estarán atendidos, estará el Señor haciendo su obra en sus vidas, no les faltará de nada. ¿Te das cuenta de la diferencia? Puedo pensar en alguien y otra cosa es pensar hacia alguien. Lo que hace el Señor es pensar hacia ti. Pensar qué es lo que necesitas, cómo te encuentras. Sus pensamientos van todos dirigidos hacia ti. Todos sus pensamientos son dirigidos hacia ti. El Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, piensa en ti piensa en nosotros, que somos una mota de polvo en el infinito. Y aún así, piensa en nosotros.
nos conoce, sabe cuál es nuestra necesidad y está pensando cómo atenderla. Posiblemente no conocemos los pensamientos de Dios, pero Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Es imposible conocer los pensamientos, todos los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros, porque son demasiado elevados para nuestra concepción, son demasiado profundos para nuestro entendimiento. Y aún así, el Señor los conoce, porque Él es Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Repito, este mensaje viene como agua de mayo, como la última oportunidad, como aquello que estaban esperando y que pensaban que nunca llegaría. Ahora el Señor les habla y les dice: tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Imagínate a esos judíos exiliados viviendo la experiencia del juicio de Dios sobre su nación. Están en Babilonia recordando, rememorando ese tiempo en el que vivían en Jerusalén, recordando las palabras de sus abuelos y sus padres. Pues mira, paseábamos por las calles y había todo tipo de fruta en los mercados, y había todo tipo de abundancia de carne en las carnicerías, y el Señor era fiel con nosotros. Íbamos al templo y adorábamos a Dios, y la presencia de Dios se hacía evidente. Pero ahora están en Babilonia recordando todo eso, pensando que nunca lo volverán a ver, y el Señor les dice: tengo pensamientos de paz para daros el futuro y la esperanza que habéis querido. Para ellos resultaba fácil pensar que Dios estaba en contra de ellos y que les deseaba el mal. Y tal vez tú muchas veces has pensado que Dios estaba en contra de ti, cuando en realidad tú estabas en contra de Dios. Porque recuerda que Dios no castiga, sino aquel al que ama. Dios no estaba en contra de su pueblo. A través de Jeremías, Dios les asegura que sus pensamientos hacia ellos son todo lo contrario, paz, y que en su corazón y mente pueden tener un futuro y una esperanza. Y esta promesa fue hecha a los judíos de la antigüedad. Y pudiéramos pensar, bueno, esa promesa fue para ellos, y para nosotros ¿qué? Si ellos la esperaron, nosotros también. Si en el antiguo pacto, en el tiempo de la ley, Dios pudo decirle a su pueblo: tengo pensamientos de bien hacia vosotros, hoy nosotros que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del favor de Dios, en el tiempo en el que Cristo es nuestro hermano mayor, en el que Él se ha dado por nosotros, ¿cómo no esperaremos y no creeremos que Dios puede ser favorable para con nosotros si creemos en Él? ¿Amén? Vivimos en el tiempo del nuevo pacto. Es el tiempo de la gracia. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo de la paz y el gozo. Esta es mi paz. Yo doy la paz que el mundo nos da. Yo doy un gozo que el mundo nos puede quitar. El fin y la esperanza no solo se expresaron en el regreso del exilio. Dios tenía un propósito especial al permitir el cautiverio de su pueblo en Babilonia. Fue para que por todo el mundo conocido, allí donde un judío habitaba, pudiera haber una sinagoga y un ejemplar del Antiguo Testamento. Las persecuciones, todo lo que el pueblo de Dios ha vivido, siempre ha tenido una finalidad: expresar el mensaje de Dios, no solamente a su pueblo escogido, a Israel, sino a todo el mundo. En ese tiempo proliferan las sinagogas. Cuando el pueblo no puede acudir al templo, se reúnen con 12 ancianos para leer la palabra de Dios y rendirle culto a Dios. Y de ahí, seguro, llegó la palabra de Dios a muchos para que conocieran quién es ese Señor. Así ocurrió también con Esteban y la persecución posterior, después de que Esteban muere mártir, apedreado. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, el pueblo cristiano, el pueblo, los que se habían convertido, fueron esparcidos, y allí donde iban llevando la palabra de Dios. Allí donde tú vayas, vas llevando
la palabra de Dios. Fijaros, de todos los beneficios, de toda la bendición que puedas pensar, de todo aquello que Dios tiene preparado para ti, lo más interesante y en donde se recalca mucho más la realidad de quién es Dios en mi vida, es en los últimos versículos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no se escondía de su pueblo cuando lo buscaban. Cuando lo buscaran, no sufrirían bajo la oscura sensación de que no se podía encontrar a Dios. Su búsqueda y la revelación de Dios eran parte de su futuro y de su esperanza. Cuando estamos desesperados es cuando el grito de angustia llega con más fuerza al Señor. Y a veces necesitamos eso para volvernos a nuestro Creador. ¿Qué pasó con Job? Hablaba de cosas tan maravillosas que no entendía. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y acaso Job no había tenido comunión con Dios? ¿Acaso Job, Dios no dice que era un hombre perfecto? Sin embargo, él dice, había cosas tan maravillosas que no entendía. ¿Y cómo entendió esas cosas tan maravillosas? A través de la prueba y el sufrimiento. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Job pudo entender esto? No lo sabemos. Pero pasó lo suficiente como para que finalmente Job supiera darse la vuelta a Dios y buscarle de todo corazón. ¿Está buscando a Dios de todo corazón? ¿O tiene que sobrevenir una prueba más grande para que realmente te vuelvas a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y haré volver vuestra cautividad. Este era un aspecto adicional de su futuro y esperanza. Que Dios no solo bendeciría a su pueblo y estaría con ellos en Babilonia, sino que también permitiría que su pueblo finalmente regresara a la tierra prometida. Tenemos la bendición de que la presencia de Dios va con nosotros, está con nosotros. Él vive y mora en su pueblo y vive dentro de mí si es que he creído en el Señor. Pero adherido a esa bendición que ya es suficiente, está esa bendición que tiene que ver con las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. El pueblo podía estar satisfecho de que ya Dios estaba con ellos. Y podían haber cumplido el propósito de Dios sabiendo que no tenían una ciudadanía terrenal, sino celestial, y que el día de mañana habitarían en los lugares celestiales. Pero aún así, el Señor les promete en el aquí y ahora la bendición que le había prometido a sus padres. Les promete que lo verán. Mira, yo no sé lo que tú estás esperando. Primero, yo espero que lo que estás esperando sea de parte de Dios. Porque si no, vas a frustrar tu vida esperando por mucho tiempo aquello que nunca va a llegar. Pero segundo, recuerda que más allá de lo que estás esperando, Dios está contigo y eso es suficiente y eso basta. La presencia de Dios acompaña a sus hijos. Él ha prometido estar con nosotros, ayudarnos en nuestra debilidad, fortalecernos en medio de la prueba y aún más, ayudarnos a salir de la prueba si es que esa es su voluntad.